Bien, excelente. Les invito a abrir sus Biblias en Primera Tesalonicenses. Hace unos años vino el pastor Mark Dever a la Argentina, pastor conocido por su ministerio, enfocado en la iglesia local, la eclesiología, técnicamente hablando, el ministerio llamado Nueve Marcas. Tuvimos el privilegio de recibirlo como anfitriones, el ministerio ante su palabra, al cual pertenecemos. Y en su primera exposición, el pastor Mark Dever dijo: todo lo que voy a compartir en esta conferencia, todo lo que voy a compartir con ustedes, ya lo he predicado en mi iglesia. Por lo tanto, dijo él, les estoy dando algo que preparé para mi propia familia, Cristo, local. Y me identifico con estas palabras, porque esto que voy a compartir con ustedes es el alimento que preparé y compartí con mi iglesia local, pensando en mi amada iglesia local, y ahora lo haré con ustedes, amados hermanos. ¿Bien? Entonces, vamos a orar una vez más. Padre, hemos cantado esta oración, que nos hables, y más allá de este siervo tan limitado, este predicador, Señor, esta es tu palabra. Señor, te ruego que me ayudes para predicar, y también te ruego que ayudes a mis hermanos, todos los presentes, a oír tu voz, más allá de la mía, Señor, entender tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tienen sus Biblias, vamos a ir al capítulo 5 de esta carta, al versículo 12 y 13. Vamos a ver esos versículos. Dos versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Como ustedes ven, lógicamente estamos ya en el final de la carta, esta carta de 5 capítulos, y especialmente en el versículo 12 comienza a descender este avión, en el sentido de que el versículo 12 pertenece a toda una sesión de la carta, que es el final. Es decir, el versículo 12 es un cambio de tema y ya Pablo comienza a concluir con todo lo que tiene que decir a estos hermanos. Son, por lo que ustedes observan, son una serie de mandatos cortos, prácticos y fundamentales. ¿Para qué? Para la salud de la iglesia local, para la vida eclesial, para la unidad de los hermanos que se reúnen especialmente en un lugar, en este caso los tesalonicenses. Pero no era solo un mensaje de Pablo para estos hermanos, una iglesia que él mismo había plantado, sino que es la palabra de Dios para esa iglesia y para todas las iglesias y para nosotros. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios para su pueblo, para su iglesia, pero especialmente para iglesias locales. Así que al final de la carta encontramos todos estos versículos. Nosotros nos vamos a concentrar en el versículo 12 y 13. Y el título, si me permiten colocarle un título a este mensaje, está en el versículo 13 y es la expresión vivir en paz.
vivid en paz. Pero ¿a qué se refiere el apóstol? ¿A qué se refiere vivid en paz? Bueno, ¿qué es lo contrario? No necesariamente cuando en la Biblia leemos mandamientos, tenemos que pensar que se estaba haciendo lo contrario, excepto que gramaticalmente lo indique. Por ejemplo, yo puedo decir a alguien, no hagan ruido porque estamos en la reunión. Pero yo puedo decir, dejen de hacer ruido. ¿Y cuál es la diferencia? Uno había y uno sí. Exactamente. Bueno, este versículo no es que está diciendo vivan en paz porque no había paz en la iglesia. ¿Está bien? Pero quizás sea un versículo que está previniendo algo que podría llegar a pasar. ¿Bien? Entonces son medidas preventivas. Como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Curar es más difícil. Entonces es un principio preventivo y Pablo se refiere a la paz, dice, los unos con los otros. Pero usted puede estar pensando, pastor, ¿puede ser que dentro de una iglesia exista algo diferente? Es decir, guerra. ¿Puede haber guerra dentro de una iglesia? ¿Y saben cuál es la respuesta? Tristemente, sí. Sí. Tristemente, ¿no? Puede existir contiendas. Entonces, creo que Pablo está previniendo, está pensando en la paz en la iglesia, y esta paz resulta de una sana convivencia entre los líderes y los liderados. Bien, la mayoría de los grandes conflictos en las iglesias se dieron en una lucha de los líderes con los liderados. Bien, entonces Pablo está pensando en esa sana convivencia que resulta entre los líderes y el resto de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, para lograr una paz, una iglesia en paz, hay dos puntos, dos verdades claves, dos responsabilidades que vemos en nuestro pasaje a considerar. Número uno, la iglesia, versículo 12 y 13, la iglesia debe valorar con respeto y afecto a sus líderes. Primera verdad, subraye, por favor. La iglesia debe valorar con respeto y afecto a sus líderes. Número dos, los líderes deben dirigir bíblicamente a la iglesia. ¿Bien? ¿Recuerden cómo comenzamos ayer el taller? Pusimos las bases y ¿qué les dije? Si ustedes recuerdan esta verdad, yo me voy satisfecho a Buenos Aires, cantando, feliz. ¿Y cuáles eran esas dos verdades de ayer? Paréntesis. Dios. Bien. Dios es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos. Bueno, hoy en día también son dos, pero no voy a estar mañana para preguntarles. Pero el pastor puede hacerlo. Las dos verdades que vemos en nuestro pasaje es: la iglesia debe valorar con respeto y afecto a sus líderes, número uno. Número dos, los líderes deben dirigir bíblicamente a la iglesia. Es un poco más largo, pero recuerde, y lo que estoy diciendo está en nuestro pasaje. Esta paz eclesial será una realidad si de ambos lados hacen lo que tienen que hacer. Si los líderes hacen su parte y la iglesia hace su parte, habrá paz. Habrá paz. ¿Pero por cuánto tiempo, pastor? Todo el tiempo que cada uno haga su parte.
esta sana convivencia resulta de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Pero eso a propósito, ¿no funciona así en todas las relaciones de liderazgo y liderados? En el matrimonio, ¿acaso no resulta que hay paz cuando ambos hacen su parte? ¿Sí o no? Obviamente. Ahora, pensando en Efesios, por ejemplo, cuando tiene que hablar de la unidad matrimonial, ¿por dónde comienza el texto? ¿A quién se dirige en primer lugar? ¿A los líderes o a los liderados en el matrimonio? A la esposa. Por lo tanto, comienza por la parte que está bajo autoridad. Bueno, aquí encontramos lo mismo. ¿Por dónde comienza el pasaje? Por la iglesia, no por los líderes. ¿Por qué? Porque no puede decirle a los líderes que se hagan respetar, que se hagan amar. No es posible. Como no es posible que Pablo le escriba al esposo y le diga, hacete respetar. Esa es la semilla del machismo. Entonces comienza diciéndole a la esposa que respete a su esposo y que sea sumisa. Bueno, vemos el mismo principio y cómo funciona aquí. Comienza por la iglesia. Observen, si usted lee, el mandato está dirigido a la iglesia, versículo 12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Pero luego que le dice a la esposa que debe sujetarse a su esposo, eso es como un cheque en blanco, ¿no? Como diciendo, pero si yo me sujeto a mi esposo, ¿qué va a hacer de mí? Mi esposo puede abusar de mí, puede maltratarme, puede hacer cualquier cosa. No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque inmediatamente habla al esposo y ¿qué le dice? ¿Cómo debe liderar a su esposa? Debe amarla. ¿Se dan cuenta? El balance, la sujeción, el respeto requiere la contracara también, que el esposo sea amoroso. Bueno, la misma fórmula vemos aquí. Comienza hablándole a la iglesia, pero inmediatamente en el mismo texto se advierte que hay responsabilidad sobre el liderazgo. Pero es notable también, versículos 12, que dice que reconozcáis y que los tengáis en muy alta estima con amor. ¿A quiénes? ¿Qué dice su Biblia? Bien, ¿y quiénes son? Los líderes. Pero notablemente no dice ancianos, no dice obispos, no dice pastores, dice líderes. Y la realidad es que es muy probable que en esta iglesia todavía no existiesen oficialmente pastores, ni diáconos. No había. ¿Por qué? Porque esta iglesia había nacido en medio de una batalla social. La iglesia es plantada, se convierte en un montón de personas y los misioneros, para salvaguardar la iglesia, tienen que salir, porque no solo estaban en peligro su vida, la de los misioneros, pero sobre todo la vida de la iglesia recién nacida. Entonces llegan a un acuerdo ahí y ellos salen y la iglesia se compromete a una serie de cosas, pagan una multa, no sé. La situación es que los misioneros de alguna forma no podían regresar. Más aún, si ustedes leen la carta, tiene Pablo y Silas tienen que enviar a Timoteo, que no perteneció al grupo plantador, no lo conocían. Entonces él pudo sí ingresar a la ciudad, nadie lo advirtió porque no era conocido, no era Pablo, no era Silas, y él sí pudo regresar, pero Pablo fue bloqueado, Silas fue bloqueado, y esa iglesia quedó vulnerable, recién plantada y sin líderes.
¿Puede sobrevivir acaso una iglesia sin pastores y sin líderes? Es difícil, ¿no? Bueno, Pablo tenía esa preocupación, por eso es movido a escribir esta carta y luego una segunda carta, porque esta iglesia era casi impensado que pueda sobrevivir, porque fue todo tan rápido su nacimiento y fue, entre comillas, abandonada. ¿Se acuerdan esa frase? Abandonada a la buena mano de Dios. Parece una contradicción, pero es lo que pasó. Esa iglesia quedó en las manos de Dios. No solo sobrevivió, no solo perseveró, sino que para el asombro de Pablo creció. Y esto es asombroso. Asombroso. Pablo estaba asombrado, adoración, y agradecido porque esta iglesia no solo había sobrevivido, sino que había permanecido y crecido. Y Pablo está asombrado y escribe esta epístola, pero es asombroso que siendo que no tenían pastores ni diáconos, había personas que estaban sirviendo, hermanos que se habían puesto al frente de la iglesia, estaban liderando, estaban guiando a la congregación, y lo que se puede advertir es, o podemos pensar, ¿de dónde salieron estos hermanos? ¿De dónde salieron estas personas? Porque eran todos nuevos convertidos. ¿De dónde salieron estas personas que estaban liderando? Bueno, hay una teoría, hermanos, que tiene fundamentos, obviamente. ¿Por dónde comenzó a predicar Pablo en Tesalónica? ¿Alguien recuerda? Hechos 17. Era una estrategia de Pablo. ¿Dónde comenzó a predicar? ¿En dónde? Mi esposa no puede participar porque sabe. ¿Dónde? No, no necesariamente. ¿En dónde? En la sinagoga. Ahí comenzó a predicar. Entonces parece ser que se convirtieron, obviamente dice que sí, se convirtieron algunos de la sinagoga, pero la mayoría de la iglesia, ¿de dónde provenía? Capítulo 1, versículo 10, dice que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Es decir, que la mayoría de los miembros de la iglesia, ¿de dónde venían? No venían de la sinagoga, venían del paganismo. Del paganismo. Pero había un pequeño grupo que se había convertido de la sinagoga. ¿Qué ventajas tendrían los que se convirtieron del judaísmo sobre los que se convirtieron del paganismo? ¿Qué conocían más? La palabra de Dios. ¿Cuál fue la Biblia que los primeros cristianos tuvieron por varios años? El Antiguo Testamento. Y luego se fueron añadiendo los evangelios, las cartas, etc. Entonces, es muy probable que judíos piadosos por sí llegaron a Cristo, se convirtieron y eran más maduros por conocer más las Escrituras y naturalmente se pusieron al frente de la iglesia. Entonces tenemos una iglesia, piensen un poco, tenemos una iglesia constituida por una minoría de judíos convertidos y el resto todos gentiles que venían del paganismo. ¿Y quiénes estaban liderando a la iglesia? Los judíos convertidos. ¿Pueden notar cierta tensión ahí? Preguntando, ¿y este quién lo puso? ¿Y por qué yo tengo que dejarme? Ahí estaba la tensión. Porque así somos, ¿o no? Así somos. Entonces, lo más natural es pensar que estos judíos piadosos, que ahora eran cristianos, estaban por amor al Señor, viendo que no estaba Pablo, que se fue, no estaba Silas, Timoteo vino de visita, pero se fue de nuevo, pero se habían puesto al frente de la iglesia. El mandato entonces, ¿cuál es? Versículo 13. ¿Cuál sería la actitud de la iglesia hacia estos hermanos de buena voluntad? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? Que los tengáis
en muy alta estima. ¿Por qué? ¿Porque tienen el título? No, no hay título. ¿Por qué entonces debían tener una buena actitud hacia estos líderes? Por causa de su trabajo o de su obra. No sé qué versión. Yo me olvidé de preguntarle, pastor, qué versión usaban. Noto que 1960, ¿no? Perdón, yo estoy usando las Américas. Pero no importa, es lo mismo. Por causa de su obra, por causa de su trabajo, la iglesia debía tener en alta estima. Ahora, su trabajo está definido en 3 acciones, versículo 12. Bueno, en primer lugar dice, trabajan. Luego dice, ¿qué más? Os dirigen o que os presiden, es lo mismo. Os dirigen y ¿qué más? Y os amonestan. En esta versión dice, os instruyen. Os instruyen. ¿Qué sucede en el orgullo propio del ser humano cuando alguien te quiere instruir o enseñar? ¿Qué es lo que sale naturalmente del corazón? Había una tensión. Se infiere esto, se infiere que, ¿por qué? ¿Quién se cree? Parece que eran argentinos, ¿no? Bueno, el punto es que ellos estaban trabajando, estaban dirigiendo la iglesia en el Señor y estaban instruyendo. ¿Y la iglesia qué debía hacer? ¿Quejarse? ¿Murmurar? ¿Crear una batalla dentro de la iglesia contra estas personas? No. Debía recibir el ministerio de ellos con toda humildad. Con toda humildad. Lo que el pasaje nos enseña básicamente es esto, hermanos. Quiero animarles con este principio. Es posible ser parte de una iglesia en paz. Yo no los conozco y no sé su historial o su experiencia con la iglesia local, pero yo conozco muchas personas que han sufrido más dentro de la iglesia que en cualquier otro lugar. Y eso es como totalmente incoherente, porque se supone que a las iglesias van la gente buena. Se supone que los buenos de esta película están dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, tristemente no. A veces la iglesia es un refugio de personas bastante complicadas. Espero que usted no sea uno de esas. Y si usted es así, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Yo he conocido gente muy complicada en las iglesias. Algunos cambiaron, pero para cambiar hay que pagar un precio. El precio del quebranto, de decir, no quiero ser más así. El problema es que las personas complicadas dicen, yo soy así. Entonces ahí está. Y la Biblia dice que a las personas que dicen, yo soy así, Dios, ¿qué hace? Las resiste. Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia. Por lo tanto, si usted está en esta mañana aquí y tiene una actitud arrogante, quiero decirle, Dios no quiere saber nada con usted. Nada. Y por lo tanto la iglesia no puede ser más amorosa que Dios. Nadie es más amoroso que Dios. Y si Dios no quiere saber nada con el arrogante, la iglesia no quiere saber nada con el arrogante. ¿Se entiende? No podemos ser más pacientes que Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para que Dios actúe en mi vida? La humildad. Y este es el pasaje que está exhortando a la iglesia a la humildad. A la iglesia dicen, sean humildes y déjense guiar por estos hermanos. Y así habrá paz. O sea que la directiva de Pablo para esta iglesia era una preocupación, porque él no estaba, de que podría llegar a haber una pequeña fisura que con el tiempo sea una grieta y esa grieta termine dividiendo la iglesia
¿Y hay algo más anti-evangélico que una iglesia dividida? ¿Hay algo más grotesco? ¿Hay algo más triste que una iglesia dividida? No creo. No creo. Y el Señor está llamando a la iglesia a pensar seriamente en la unidad. ¿Por qué? Les decía a mis hermanos en Buenos Aires que una de las costumbres bautistas es, y creo que el pastor pasó por ahí, es la examinación pastoral, donde hay un concilio del cual yo fui parte varias veces y yo fui examinado. Y después uno a veces es invitado a participar como parte del concilio para examinar la doctrina de los pastores. Entonces hay un concilio ahí que pregunta cosas de todas las doctrinas, porque quieren saber qué es lo que cree el pastor, de la doctrina de la iglesia, de la salvación, de Cristo, de Dios, de todo, de la Biblia. Bueno, y una de las preguntas que yo siempre tengo, no soy muy ocurrente para hacer preguntas, pero hay una que yo siempre tengo en mi bolsillo para hacer a los candidatos al pastorado, es cómo la iglesia, porque de eso va a ser su trabajo, cómo la iglesia refleja al Dios que adora, al Dios trino. ¿Cómo la iglesia va a reflejar que adora a un Dios trino? Parece una pregunta complicada, pero bueno, los pastores estudian, así que deberían responder. Y en la mayoría de los casos responden bien. ¿Y a dónde lleva esta pregunta? Bueno, si Dios es un Dios trino, significa que su ser es, ¿cuántos? Uno. Su ser es uno. ¿Qué dice? Jehová, tu Dios, uno es. Pero tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, Dios es un ser, pero ¿cuántas personas? Tres. ¿Usted lo entiende eso? Nadie lo entiende, pero lo que la Biblia enseña. Entonces, adoramos a un Dios en tres personas. Es decir, son tres, pero es uno. ¿Cómo la iglesia refleja que adora a un Dios trino? Bueno, ¿cuántos somos acá? Somos muchos, ¿no? Pero ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia que es la iglesia? Es un cuerpo. Somos muchos, pero somos uno. ¿Se dan cuenta? ¿Puede una iglesia reflejar a un Dios trino si estamos todos divididos? Si usted encuentra a una persona que sus piernas están acá, su cabeza está acá y su tórax está allá, ¿usted con quién se encontró? ¿Con una persona o con un cadáver? Con un cadáver. Una iglesia dividida no es un testimonio de un Dios vivo. Una iglesia dividida es lo que el diablo quiere. Es la fuerza más poderosa anti-evangélica, anti-evangelio. Y hay de aquellos que luchan contra la unidad de la iglesia. No quisiera estar en sus zapatos. Puede ser que esas personas les genere adrenalina, estar en contra, ser opositores, pero quiero decirles que se apagarán como hojarasca en el juicio de Dios. Porque como creyentes debemos combatir unánimes por la fe. Unánimes. ¿La iglesia en paz es posible? Pregunto. ¿Ustedes creen que eso es posible? Si usted entrara a una librería y preguntara, quiero un libro sobre la unidad amorosa y pacífica de la iglesia, y el que vende el libro le dice, bueno, vaya ya a la sección de ciencia ficción. ¿Usted cree que esto es verdad o es mentira? ¿Es posible tener una iglesia
en paz, en unidad? Bueno, es sí, la respuesta es sí. ¿Pero de qué depende? De dos cosas, de lo que mencioné al principio. Que usted respete y tenga afecto por sus líderes, y que los líderes dirijan a la iglesia bíblicamente. ¿Está bien? Entonces, hermanos, Jesús lo dice así: un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una iglesia dividida contra sí misma no permanece. Y en este punto el diablo lo sabe muy bien. Hay demasiados conflictos en el mundo y tristemente el mundo ha permeado a la iglesia, y a veces la mundanalidad en la iglesia no es tanto por la música o por la ropa, eso sí también, pero mayormente la mundanalidad se ve en la falta de unidad. En nuestro país está esa famosa grieta, ¿no? Y se ha instalado ese espíritu donde se puede decirle al otro lo que uno quiere y no hay respeto. Pero si eso entra en la iglesia, entonces somos iguales que el mundo. La iglesia tiene que ser un contraste con el mundo. Si en el mundo, hermanos, si en el mundo no se valora a los ancianos, y eso es verdad, los jóvenes desprecian a los ancianos y dicen cosas terribles como que son seres que no sirven y no hay respeto ni nada. Pero si llegamos a la iglesia y nuestros jóvenes tratan así a los ancianos, entonces esta iglesia es mundana. Pero si alguien entra, un anciano entra a la iglesia y los niños le saludan con respeto y los jóvenes se interesan en charlar con los ancianos y hay esa convivencia, esto es de otro mundo. ¿Acaso la iglesia no es de otro mundo? ¿Acaso no somos ciudadanos del cielo? ¿No somos contraculturales? Por lo tanto, hermanos, debemos vivir en contramano de este mundo. De contramano de este mundo. La iglesia debe vivir en una paz y en una armonía que no se ve en ningún otro lugar. No lo vas a ver en la sociedad de fomento de tu barrio, no lo vas a ver en tu escuela, no lo vas a ver en tu trabajo, no lo vas a ver en ningún lado. Porque la iglesia es única. Es esa expresión del reino de Dios. Entonces, para ser más específico, ¿qué significa vivir en paz? Bueno, sean humildes, déjense guiar. Déjense guiar. Yo recuerdo en una oportunidad, hace muchos años, había un joven en nuestra iglesia, un matrimonio muy joven, que eran muy independientes. Ellos, yo creo que amaban al Señor y querían servir al Señor, pero ellos se manejaban como se les ocurría, ¿no? Y hacían y deshacían. Yo les dejaba, pero en realidad había algo que, como pastor, debía enseñarles, que la iglesia no es así. Que el diseño de Dios no es que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y ellos hacían lo que querían. No consultaban, se manejaban. Un día le digo, muchacho, hermano, ¿quién es tu pastor? ¿Saben cuál fue su respuesta? Jesús. Eso suena muy piadoso, pero lo que estaba diciendo es, yo no tengo pastor. Yo hago lo que quiero. Pero ¿acaso puede funcionar una iglesia así? No, ¿por qué? Pero no es porque los pastores queremos enseñorearnos de la iglesia, eso es antibíblico, sino porque Dios diseñó todo lo que Él diseñó, tiene orden. ¿No? El matrimonio tampoco funciona así, las naciones no funcionan así, ninguna entidad funciona así. Ninguna organización podría ser sin autoridad y quien gobierne. Aún en las cooperativas, que se supone que funcionan todos cooperando, hay líderes. Entonces, hermanos, el texto apunta directamente con una mira telescópica al corazón, porque dice, en muy alta estima con amor.
Y eso habla de algo del corazón. Pero alguien puede estar pensando, bueno, pastor, muy bien, yo estoy dispuesto, pero depende de quién sea el pastor o de quién sean los líderes. Y la respuesta es sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que una esposa piadosa que tiene un esposo ogro puede llegar a inclusive hasta ser empoderada por el Señor para amarlo y respetarlo, pero le va a ser una carga muy grande seguir a un hombre así. Bueno, ¿cuál es el modelo para la iglesia? El modelo para la iglesia es, y aquí es donde Pablo creo que está animando a la iglesia a que ustedes, hermanos, no tienen motivos para una rebelión, porque aparentemente, y esto también es una inferencia, estos hermanos que estaban trabajando, liderando a la iglesia, eran buenos hermanos. Pero seguramente había personas que decían, pero no es el apóstol Pablo. Y sí, no es el apóstol Pablo. No, pero no son como Silas. Y no, Silas hay uno solo. Pablo hay uno solo. Hermanos, cuando yo tenía 30 años, mi esposa, estábamos casados, cuando entré en el ministerio, el misionero que se fue era un hombre que tenía muchísimos años, había estado fundando iglesia en el Amazonas, era una eminencia. Y claro, nos comparaban. Y nosotros nos apechugábamos así. Nos comparaban. Y en vez de animarnos, nos súper desalentábamos. Y llegábamos a escuchar y decir, sí, ¿saben? Tienen razón, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero por la gracia del Señor, Dios quiso poner éramos dos pastores, jóvenes, inexpertos, al frente de la iglesia y permanecimos por la gracia de Dios. Pero la tendencia de la iglesia era los años pasados eran mejores. Y sí, probablemente. Pero Dios cambió las cosas. Entonces, probablemente acá había personas que decían, no, volvé, Pablo. Volvé, Silas. Hermanos, ¿quién es el Señor de la iglesia? Los líderes que están hoy en la iglesia son los líderes que Dios puso, y la iglesia debe tener una buena disposición del corazón para aceptarlo como parte de la voluntad de Dios. Es la misma lucha que sufre una esposa cuando empieza a descubrir que la luna de miel ya pasó y empieza a descubrir las debilidades de su esposo. Y no puede decir, no, yo quiero devolverlo. No, es el hombre que Dios te dio. Y ahora vamos a ir del lado de los líderes. Pero hermanos, ¿qué clase de miembro es usted? Sea honesto, no lo diga. No estamos en terapia acá Pero sea honesto, sea honesta. ¿Qué clase de miembro es usted? ¿Usted es de esos miembros quejosos como parte del pueblo de Israel que se quejaba de todo? Uy, pero en Egipto comíamos papa y todo el tiempo quejándose. ¿Es de ese tipo de miembros? Usted no va a ser de mucha bendición a la obra de Dios. No importa los dones, puede tener dones tremendos, pero si usted es quejoso, usted lo arruina todo. Va a ser muy poco útil en el avance del reino de Dios. ¿Usted agradece a Dios por sus líderes o es tan crítico que le cuesta hasta orar por sus líderes? ¿Usted tiene un espíritu crítico? ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo. Lo que usted está diciendo es, yo soy mejor. Yo lo haría mejor. ¿Usted lucha con la envidia? Cuando usted ve gente presidiendo, dice, ¿cómo me gustaría estar ahí a mí? ¿Usted anhela ser el centro? Todo eso usted lo tiene que rendir al pie del Calvario, ver a Cristo ahí derramando su sangre, humillándose por usted, y ante la cruz del Calvario nadie puede permanecer erguido. Ante la cruz del Calvario uno se humilla, se quebranta, porque no somos nada ante el Calvario.
pero somos muy amados. Somos muy amados. Y finalmente los líderes obviamente deben dirigir bíblicamente a la iglesia del Señor. Versículo 12 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, subraye ahí, y os dirigen el Señor y os instruyen. Quiero mencionar algo muy básico aquí. Dice que ellos os dirigen en el Señor. Esa expresión, en el Señor, debe ser interpretado básicamente que estos líderes son creyentes. Y uno dice, sí, obviamente, pastor. Bueno, no asuma que esto es tan obvio, porque hay muchos pastores que no son ni creyentes. Y usted dice, ¿eso es verdad? Como dicen en República Dominicana, es verdad. Es verdad. Esto es verdad. Y se lo dice una oveja que tuvo un pastor que no era creyente. Mi primer pastor, cuando yo me convertí, no era creyente. Y la iglesia se estaba destruyendo. Por la gracia del Señor, volvió el plantador, el misionero, comenzó a poner en orden las cosas. Obviamente este hombre salió y hasta el día de hoy está en el mundo. Pero es posible que un inconverso lidere una iglesia. ¿Por qué motivos? Por motivos inconversos. Poder, dinero, quizás abuso, deseos sexuales. Hay lobos rapaces. Históricamente en la iglesia ha sufrido por lobos rapaces, buscando dinero, buscando poder, buscando mujeres, gente depravada. Entonces la iglesia debe sujetarse, debe estimar, pero ¿qué clase de líderes? Líderes que han sido calificados, probados, que son hombres de Dios. No son perfectos, no es Pablo, no es Silas, no es Sujel Michelén. A mí me da gracia a veces que le escriben a Sujel, Sujel, venga a la Argentina. Todos quieren a Sujel, claro, pero Sujel hay uno. Miguel, Núñez, son hombres. El tema es que podemos ser desagradecidos comenzando a comparar. Debemos ser agradecidos por los líderes de carne y hueso que son reales en la vida de la iglesia hoy. Amén. Pero, hermanos, si los líderes son cristianos y están, como dice aquí, dirigiendo a la iglesia, están trabajando diligentemente, están instruyendo a la... Sea agradecido, porque son tesoros, son regalos de Dios para la iglesia. Y son hermanos, son hermanos. Ahora, ¿cuál es el verdadero aporte? Porque la palabra trabajar, si ustedes observan, sí, es insistente, ¿no? Trabajan diligentemente a causa... Parecería ser que el gran valor es el activismo. Pero no ese es el punto, sino que ellos trabajan, sí, diligentemente, pero la influencia que ejercen en la iglesia por cómo lo hacen. ¿Cómo trabajan? Si nos instruyen, ¿qué nos instruyen? ¿Cómo trabajan diligentemente? ¿Cómo nos dirigen en el Señor? Entonces son hombres calificados. Sean agradecidos. Pero estos hombres de Dios son hombres de influencia en la iglesia. Son modelos, están ahí. Dice Hebreos 13:7, un versículo muy conocido. Dice, acordaos de vuestros líderes que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su conducta, imitad su fe. Es decir, quizás estos líderes ya no estaban, pero recuerden la influencia de estos líderes en su vida y sean agradecidos. Y esto es para todos los que quieren servir al Señor. Se extiende a todos los que sirven al Señor. Si usted quiere servir al Señor, tiene que ser una buena influencia. No puede haber una
una contradicción en su vida. Si usted está sirviendo al Señor, pero usted tiene mal carácter, se enoja, trata mal a la gente, usted está sirviendo al Señor, pero está teniendo una mala influencia. ¿Se entiende? Entonces mejor pídale al Señor cambiar su carácter para servir mejor al Señor. Pero estos hombres tienen una conducta digna de imitar. Por eso dice el versículo 13, ténganlo en muy alta estima. No son perfectos, no. Alguien dijo, la forma en que Cristo cuida de sus ovejas es a través de pastores fieles que irradian imperfectamente su carácter. Sí. Obviamente que sí. No son Jesucristo. El único pastor perfecto es Jesucristo, ¿no? Que dio su vida por nosotros. ¿Alguna vez le falló su pastor Jesucristo? A mí no. Creo que a nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero puede ser que algún pastor le haya fallado a usted. A mí sí. Y les digo, yo como pastor le he fallado a las personas. ¿Por qué? Porque no soy Jesucristo. Pero el pastor, nuestro Señor Jesucristo, Él es el que ama a sus ovejas, que dio su vida por sus ovejas. Y usted puede confiar en Él para la salvación de su alma. Y aun cuando le defrauden los hombres, Cristo nunca le va a defraudar, porque Él es el Salvador. Y Él es el pastor de la iglesia, fundamentalmente. Pero ese pastor perfecto es aquel que lidera a su iglesia por medio de pastores imperfectos. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el trabajo de los líderes? Versículo 12, ya lo hemos mencionado. Pero podríamos simplificarlo en 3 cosas. Para que usted no tenga expectativas irreales del pastor, los pastores se dedican a 3 cosas. No exija más que eso. No espere más que eso. Ellos gobiernan, alimentan y protegen. ¿Bien? Gobiernan la iglesia, alimentan a la iglesia con la palabra de Dios y protegen a la iglesia. Por lo tanto, si hay líderes que están imperfectamente haciendo estas 3 cosas, dé gracias a Dios. Porque hay iglesias, hermanos, que no tienen líderes, no tienen pastores, pero ni siquiera tienen hombres que cumplan estas funciones y a nadie le importa nada. Entonces un domingo aparece un lobo y arrebata a las ovejas y nadie dice nada porque no están protegiendo a la iglesia. Hay abuso de la iglesia y nadie dice nada. Entonces, si usted está en una iglesia donde hay alimento, donde hay dirección, donde hay protección, usted es un cristiano privilegiado. Porque les digo, en el mundo hay una carencia de pastores impresionante. Miles de iglesias que no tienen líderes ni pastores. Así que usted valore a su pastor y a todos los pastores que Dios provea. Amén. Y es obvio decir que os instruyen, y esa idea ahí, ¿cómo es que dice en versión 1960? Instruyen, amonestan. Bueno, ¿por qué los amonestan? ¿Con qué? ¿Cómo? Bueno, con la palabra de Dios. Los pastores en sí mismos no son autoridad. No son autoridad. Tienen autoridad delegada por Dios. Tienen autoridad delegada por Dios. Permítanme mencionar algunas cosas más y voy a concluir. Un pastor sabio, lo voy a parafrasear para no hacerlo tan técnico, ante esta verdad de que los pastores han de rendir cuentas,
él explicó a la iglesia qué significa que van a rendir cuentas. ¿Bien? Presta atención. Dice este pastor, yo no daré cuentas por los pecados de los demás, porque cada uno rendirá cuentas de sí. Eso dice la Biblia, ¿no? Yo daré cuentas si prediqué y enseñé fielmente la palabra de Dios a su pueblo. Eso es así. ¿Se imaginan si los pastores tienen que asumir, rendir cuenta por los pecados de la iglesia? No existiría ningún pastor sano, estarían todos en el manicomio. Porque no es posible. Por lo tanto, dice Hechos 24, Pablo dice, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo soy inocente, tengo las manos limpias, me voy, pero quiero decirles, me voy sin culpa, estoy delante del Señor con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque les enseñé todo el consejo de Dios. ¿Se dan cuenta de qué son responsables los pastores? Los pastores no pueden hacer que usted obedezca. Somos bautistas. Los bautistas creemos que no es por la fuerza. Ese es un gran bien que los bautistas aportaron a este mundo, la libertad de culto, la libertad de conciencia. Si usted quiere ser ateo, sea ateo, no lo vamos a matar, no lo vamos a quemar en la hoguera. No somos la Inquisición. Los bautistas creemos en la libertad de conciencia. Usted tiene que obedecer a Dios porque usted quiere obedecer a Dios. ¿Está bien? Y si usted no quiere obedecer a Dios y quiere rebelarse contra Dios, no lo haga en este lugar. Eso es tarea del pastor. Hágalo en el mundo. Eso es gobernar. Pero hermanos, gobernamos con la palabra de Dios y no vamos a rendir cuenta por los pecados de las personas, pero sí vamos a rendir cuenta de haberles dicho lo que la Biblia dice. Y si usted no obedece la Escritura, el pastor tiene las manos limpias, porque le ha enseñado la verdad. Spurgeon recordaba haber escuchado a su mamá orar por sus hijos de la siguiente forma. Dice que su mamá oraba así: ahora, Señor, si mis hijos siguen en sus pecados, no perecerán por ignorancia, y mi alma ha de dar rápido testimonio contra ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Lo que atañe a los pastores atañe a los padres, porque padres están asumiendo la culpa por el pecado de sus hijos. Si usted les ha criado en Cristo, les ha enseñado la palabra de Dios, si se ha equivocado, ha pedido perdón, si usted ha sido un hombre imperfecto o una madre imperfecta, pero ha enseñado consistentemente la palabra de Dios y sus hijos se han rebelado, quiero decirle, ellos van a sufrir las consecuencias de su pecado. No lo queremos, no. Y vamos a clamar a Dios hasta el último día de nuestras vidas para que nuestros hijos no vayan al infierno. Pero si tienen que ir al infierno, será por sus pecados y no por los nuestros. No por los nuestros. Le hemos dicho la verdad. Dice Pablo, tengo mis manos limpias. Y cuando he fallado, he pedido perdón. Pero esto lo digo para madres que a veces sufren culpa falsa y el diablo aprovecha inyectándoles más culpa. Pídale gracias a Dios. Si se equivocó, pídale perdón a sus hijos, pero no cargue con los pecados que usted no hizo. Y si usted pecó porque no fue una buena madre, un buen padre, pídale perdón al Señor y a sus hijos y ya más no puede hacer. Y pida gracia y misericordia a Dios por sus hijos. Los pastores igual, los pastores fallan, hay fallas que los descalifican, ya no pueden ser pastores, pero hay fallas donde la iglesia puede tener gracia y decir, pastor, no se preocupe, somos iguales que usted, adelante, vamos a orar por usted. Y en esa convivencia es donde está pensando el apóstol Pablo. Tengan paz, hermanos, tengan paz en la iglesia. ¿Pero cómo? Bueno, valore a sus líderes,
respételos, tenga afecto por ellos, por el trabajo que hacen y cómo lo hacen. Y a los líderes les digo, no yo, sino la palabra de Dios, dirijan a la iglesia con la palabra de Dios, protejan a la iglesia de los lobos y alimenten a la iglesia con la palabra de Dios. Y después, si surgen ovejas que no los quieren, no es un problema del pastor. No podemos agradarle a todos. Siempre hay un porcentaje de la iglesia que no lo quieren al pastor. Yo asumo, en mi iglesia no es que todo el mundo me quiere. Pero saben que es maravilloso que Dios me quiere. Y Dios me ama. Y Dios me puso en el ministerio. Y Dios te puso en el ministerio, hermano. Y seguramente no vamos a estar caminando juntos y todo el mundo nos va a decir, sos expulso. No. Sabemos que no lo somos. Y nuestras esposas saben muy bien que tenemos muchos defectos. Pero somos honestos y deseamos agradar a Dios. Esa es la parte del pastor. Pero la parte de la iglesia es, si usted tiene un pastor que está dirigiendo la iglesia, se está esforzando en dirigir a la iglesia según la palabra de Dios, no le haga la vida difícil. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que usted puede hacer, Hebreos 13:17, dice, permitirles a los pastores que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, dice. Si ustedes comienzan a hacerle la vida difícil al pastor, el pastor va a tener una vida difícil y todo lo que haga va a ser difícil para él y va a perder la alegría. Y dice el escritor de Hebreos, eso no les conviene a ninguno. No les conviene ni al pastor ni a la iglesia. Y saben que esa palabra para que los pastores no iban quejándose de las ovejas, ¿saben cuál es la palabra en el original? Es la palabra suspirar, de una persona que está cansada del camino. ¿Usted quisiera hacerle la vida difícil al pastor? Puede ser que lo logre. ¿Y saben cuál es la meta de las personas o a dónde llega esta actividad de hacerle la vida difícil al pastor? Lo que ha pasado históricamente, que pastores llegan un domingo y le dicen a la iglesia, hermanos, los amo, pero no doy más, busquen otro pastor, nos vemos. Y se van. Entonces, ¿usted quiere eso? Que una persona viva suspirando, diciendo, oh, estas ovejitas son tremendas. ¿O usted quiere que el pastor tenga gozo, alegría de servirles? Porque tengo realmente una iglesia que me apoya, ora por mí, me banca a pesar de todos mis defectos. ¿Qué clase de iglesia usted quiere? ¿Hará usted su parte? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la iglesia. Señor, gracias por estas verdades que son aplicables para todos nosotros, para todas las iglesias, en todo lugar, en todos los tiempos. Así es tu palabra, Señor. Relevante, poderosa, porque tu palabra es verdad. Señor, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a arrepentirnos de aquellas actitudes o acciones que hemos hecho contra el cuerpo de Cristo que Él compró con su sangre. Y Señor, te ruego si hay alguien en esta mañana que no es de Cristo, que pueda venir a refugiarse a Cristo, en arrepentimiento, que ponga su fe en Él, porque Él es un Salvador precioso, es escudo a todo aquel que viene a Él. Y es el gran pastor que dio su vida por sus ovejas. Señor, gracias porque este pastor venció la muerte, está sentado a tu diestra y regresa por nosotros. Señor, gracias por esta esperanza que tenemos, que trasciende esta vida, que nos hace enfrentar la muerte subestimándola, Señor, porque ¿dónde está muerte tu aguijón? Ha perdido su poder por medio de Cristo. Señor, gracias por nuestro poderoso Salvador. Amamos a Cristo, Señor, y queremos ser fieles.
Señor, te ruego por esta congregación para que tú sigas dándole gracia, paz, amor, que sea un testimonio, Señor, testimonio al mundo de que los cristianos son personas preciosas y diferentes. Oramos en Cristo Jesús. Amén.